A ver, rinitis alérgica. Conjunto de síntomas originados por inflamación de la mucosa nasal como resultado de la exposición a sustancias alergénicas que desencadenan una reacción antígeno-anticuerpo mediada por inmunoglobulina E. Existe una iniciativa, que es la iniciativa ARIA, rinitis alérgica y su impacto en el asma. Es la iniciativa mundial más importante para el diagnóstico, valoración, tratamiento y seguimiento de la rinitis alérgica. Casi siempre nos guiamos de esta iniciativa para ver cuáles son los nuevos alcances, los nuevos tratamientos, etc. Y la traducción es rinitis alérgica y su impacto en el asma, ¿ya? Porque muchos pacientes asmáticos padecen de alergia. El 80% de los asmáticos padecen de alergia, de rinitis alérgica. No al revés, el 20% de los pacientes con rinitis alérgica pueden tener problemas asmáticos, ¿ya? Hasta el 80% de los pacientes asmáticos padecen de rinitis alérgica, comparten un mismo proceso inflamatorio mediado por inmunoglobulina E. Hay varios tipos de rinitis, ¿no? Rinitis infecciosas, alérgicas, ocupacionales, inducidas por fármacos, otros tipos de rinitis. Y dentro de la fisiopatología hay que tener en cuenta, es una reacción de hipersensibilidad tipo 1, es decir, mediada por inmunoglobulina E. Se produce una primera exposición en una persona no sensibilizada todavía, ¿ya? Y ante esa primera exposición se produce gran cantidad de inmunoglobulina E específica. Esa inmunoglobulina E específica se fija a los receptores de membrana que tienen los mastocitos. Entonces ahí está el mastocito esperando con su inmunoglobulina E pegado a su membrana. Y luego se produce una segunda exposición. Una vez que se produce una segunda exposición, ese anticuerpo se va a unir a ese alergeno que ya está unido al mastocito y el mastocito va a liberar sus mediadores químicos, siendo el más importante la histamina. Entonces, este proceso fisiopatológico se divide en dos etapas. Una primera etapa que es la etapa de sensibilización inicial y la segunda etapa que es la fase clínica. En la sensibilización inicial es lo que hemos explicado antes, ¿no? La primera exposición del antígeno a la célula presentadora de antígeno, ¿no? El CD4, linfocito CD4, ¿ya? Que lleva el antígeno a la célula plasmática. Y la célula plasmática es quien va a producir la inmunoglobulina E, ¿ya? Y esta inmunoglobulina E se va a unir a los mastocitos que están en el tejido o a los basófilos que están en la sangre circulando. Y luego viene la fase clínica, ¿ya? En la fase clínica se produce el nuevo contacto del alergeno con el organismo. Pero ya tenemos la inmunoglobulina E unida al mastocito, ¿no? Y ahí se produce una etapa precoz y una etapa tardía. En la fase clínica precoz, unión de la inmunoglobulina E unida al alergeno con el mastocito y liberación de los mediadores, como la histamina y los leucotrienos. Estos mediadores van a producir dilatación arteriolar, aumento de la permeabilidad vascular, estornudos, rinorrea, secreción mucosa, contracción de la musculatura lisa pulmonar, con el broncoespasmo consiguiente, etc. Y la fase clínica tardía, que es, digamos, es la fase de infiltración celular al tejido mucoso, ¿no?
siendo la principal célula que infiltra el eosinófilo, ¿ya? Entonces, los mediadores y citoquinas liberados durante la fase temprana gatillan una respuesta inflamatoria celular adicional a las 4 a 8 horas que provoca los síntomas recurrentes. Sobre todo, como ya se produce infiltración celular, va a producirse una congestión de la mucosa y el síntoma más importante en ese momento va a ser la obstrucción nasal, ¿ya? Generalmente congestión nasal. En la rinitis alérgica, aunque no se observen síntomas, existe un cierto grado de infiltración inflamatoria de la mucosa. Es lo que se llama infiltración mínima persistente. ¿Qué significa? Un paciente no tiene síntomas, pero le tomamos una biopsia de la mucosa nasal y siempre va a haber un grado de inflamación en esa mucosa nasal. Entonces, este es un gráfico parecido al inicial, ¿ya? ¿Y qué tenemos que hacer para el diagnóstico? Debemos basarnos en criterios clínicos, es decir, un diagnóstico clínico, un diagnóstico patogénico y un diagnóstico etiológico. El diagnóstico clínico consiste en saber, en llegar al diagnóstico a través de los síntomas, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas principales en la rinitis alérgica? Estornudo, rinorrea, escozor, ¿no? Síntomas nasales, escozor nasal y congestión nasal, ¿ya? Y después tenemos síntomas no nasales, ¿ya? Y el diagnóstico patogénico consiste en saber, decir, estos síntomas que tiene el paciente, ¿son síntomas que corresponden a una alergia? Entonces, nos basamos ya en análisis clínicos, en análisis de laboratorio, ¿ya? Por ejemplo, el dosaje de inmunoglobulina E, ¿ya? Y el diagnóstico etiológico consiste en saber quién es el alergeno causante de este cuadro clínico y patológico, ¿ya? Entonces, para el diagnóstico clínico, la anamnesis, los síntomas, el examen físico, exámenes complementarios. La edad, el medio ambiente, quién desencadena, ¿no? Si estos síntomas están desencadenados por cada vez que abrimos un libro, cada vez que vamos a la biblioteca, sacamos un libro empolvado, o sacudimos, o pólenes, plantas, flores, animales con pelaje, etc. ¿Ya? Y tenemos que preguntar si el paciente tiene síntomas asociados a otras alergias, asma, dermatitis alérgicas, dermatitis atópicas, si tiene familiares con antecedentes asmáticos, familiares con antecedentes alérgicos, si tiene otros familiares con antecedentes de rinitis alérgicas. ¿Mm? Y los síntomas nasales, como les mencionaba, estornudos en salva, es decir, 3, 4, 5, 8, 10 estornudos seguidos, generalmente matutinos, rinorrea acuosa, congestión nasal en báscula o alternante, es decir, cambia de acuerdo a la gravedad, ¿no? Yo me acuesto de este lado y la fosa nasal tapada del lado izquierdo empieza a congestionarse la fosa nasal derecha y se destapa a la izquierda. Cambio de lugar, ¿no? Y al revés, ¿no? Está relacionado con la gravedad, con el decúbito. Y el escozor nasal. Síntomas no nasales, escozor de paladar, de oído, lagrimeo, ¿no? Tos crónica, sensación de oído tapado por bloqueo de la trompa de Eustaquio, sensación de presión facial por edema de los ósteos de drenaje, y esto a veces nos puede hacer confundir, por ejemplo, con una sinusitis, ¿ya? Pérdida del olfato, antecedentes de asma, ¿no? O equivalentes asmáticos. Entonces, repite el concepto, hasta un 80% de los asmáticos presentan síntomas de rinitis, mientras que a la inversa se observa clínica de asma en aproximadamente 20 a 40% de las personas afectadas por rinitis alérgica, ¿ya? El examen físico, la inspección, ver cómo está el color de la mucosa, algunas características, ¿no? Presencia de ojeras porque el paciente no duerme bien, el saludo alérgico y eso va a formar un pliegue
alérgico en el dorso, en la punta nasal, línea de Denny-Morgan, que es un pliegue adicional en el párpado inferior, ¿no? El saludo alérgico, línea de Denny-Morgan, ¿no? Es un pliegue adicional. Vamos a ver hipertrofia de cornetes, a veces de color pálido, edema de la mucosa, el cornete congestivo, rinorrea, edema del piso de la nariz. Podemos utilizar endoscopía rígida o endoscopía flexible, ¿ya? Yo les decía, prefiero utilizar esto para la nariz porque es menos traumático. Otros estudios, ¿no? Rinomanometría, tomografía en caso de que no haya respuesta al tratamiento, el paciente siga con obstrucción nasal, tengamos que descartar otras patologías como desviación de Tabique, etc. Y el diagnóstico patogénico, ¿no? Estos síntomas que hemos evaluado y estos signos, ¿no? ¿Corresponden a un cuadro alérgico? Entonces tenemos que ver en un hemograma si hay eosinofilia periférica y dosaje de inmunoglobulina E total sérico, ¿ya? Esto es lo que principalmente se utiliza, ¿ya? El diagnóstico etiológico, ¿quién es el agente causante? Podemos utilizar pruebas in vivo o pruebas in vitro. In vivo, el prick test, las pruebas en la piel, pruebas cutáneas, son más sensibles, más específicas, ¿ya? Consiste en dividir, ¿no? En la zona del antebrazo, poner una gota del alergeno y hacer un piquete y ver si se forma una roncha, ¿ya? Y de acuerdo a vamos a ver diferentes ronchas y de acuerdo al tamaño de la roncha vamos a decir es alérgico a este alergeno y a este, ¿ya? A los otros no hizo alergia, ¿ya? O in vitro, análisis de sangre para determinar inmunoglobulina E específica. No solamente inmunoglobulina E total, ¿no? La inmunoglobulina E sérica total me va a decir es alérgico, pero no me va a decir a qué es alérgico. Para decir a qué es alérgico, tengo que pedirle el panel de alergia, ¿ya? Para determinar a qué es alérgico, ¿no? Y me va a salir inmunoglobulina E específica para cada alergeno. ¿Y cómo se divide la rinitis alérgica? Intermitente o persistente. Intermitente, menos de 4 días a la semana o menos de 4 semanas. Y persistente, más de 4 días a la semana y más de 4 semanas. Y a su vez, cada una puede ser leve o moderada grave. ¿Cuáles son los parámetros que se utilizan? El sueño, alteración de la vida diaria, del deporte, etcétera, alteración de la actividad escolar, del trabajo, y si los síntomas son molestos, ¿ya? Si no tiene eso, es leve. Y la moderada grave tiene 3 o menos de esos síntomas, ¿ya? Sueño alterado, alteración de la actividad diaria, del deporte, alteración de la actividad escolar, del trabajo, o síntomas molestos. Y la grave tiene todos los 4 síntomas alterados, ¿ya? Entonces, la diferencia entre moderada y grave es que la grave tiene los 4 ítems alterados, ¿ya? Y si no tiene los 4 ítems alterados, es moderada, ¿ya? Entonces, acá lo repite. Moderada, 1, 2 o 3 de los ítems anteriores están presentes. Y la grave, los 4 ítems están presentes. Otros tipos de rinitis, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, las rinitis hormonales, que son aquellas que se presentan en las gestantes. Pacientes gestantes, por los cambios hormonales, pueden presentar congestión de nariz, ¿ya? Rinorrea, no es una rinitis alérgica, ¿ya? Rinitis medicamentosa, por ejemplo, aquellos pacientes que utilizan algún medicamento que puede generar alguna congestión nasal. Por ejemplo, los descongestionantes nasales tópicos o pacientes que toman, por ejemplo, tamsulosina. Tamsulosina es un medicamento para mejorar
el flujo urinario, ¿no? Descongestiona la próstata, pero de forma contraria congestiona la nariz, ¿ya? Rinitis vasomotora también es otro tipo de rinitis que podemos ver, vasomotora o colinérgica. En la nariz tenemos una inervación simpática parasimpática. La simpática produce vasoconstricción y permeabiliza la vía nasal, permeabiliza la entrada de aire. La parasimpática libera acetilcolina y produce congestión nasal. Entonces, esta rinitis vasomotora o colinérgica hay un desequilibrio y se produce mayor liberación de acetilcolina, por eso se llama colinérgica, donde el síntoma principal es la obstrucción nasal e incluso puede haber rinorrea acuosa. Y no hay estornudos, no hay picor. Si le hacemos un dosaje de inmunoglobulina E, es normal. Entonces, para eso a veces nos valemos del diagnóstico patogénico. Estos síntomas corresponden a alergia o no, ¿ya? Entonces, si me sale negativo, ya podríamos pensar que quizás sea una rinitis vasomotora o colinérgica, ¿ya? Tratamiento. Tenemos que evitar la exposición a alergenos, utilizar farmacoterapia y utilizar inmunoterapia. La base del tratamiento es el uso de corticoides intranasales, ¿ya? Y ahí tenemos todos los demás. Evitar alergenos, antihistamínicos orales, en el medio corticoides nasales, combinación de corticoides nasales con antihistamínicos, ¿ya? Leucotrienos, algunos usan los leucotrienos, yo no, y la inmunoterapia, ¿ya? Evitar la exposición a alergenos, se le dan recomendaciones a los familiares, al paciente. Por ejemplo, si nota que es alérgico a los cambios estacionales, hay pacientes que incluso terminan mudándose de ciudad, ¿ya? Evitar la presencia de, si tenemos alergia al polvo, a los ácaros, hay que lavar las cortinas, lavar las almohadas, lavar las frazadas con agua bien caliente para matar los ácaros. En vez de barrer, en vez de sacudir, tenemos que utilizar un trapo húmedo para no levantar polvo, no levantar tierra, ¿ya? Y así diferentes recomendaciones, ¿ya? Y dentro de la farmacoterapia, lo principal, los corticoides nasales, los antihistamínicos orales. Los corticoides nasales. Hay muchos tipos de corticoides nasales. En el mercado acá tenemos. Tenemos mometasona, fluticasona, budesonide, ciclosonide, beclometasona. Ustedes pueden utilizar cualquiera de ellos, ¿ya? El beneficio es igual para todos, ¿ya? Hay algunas pequeñas diferencias en la absorción del medicamento. Generalmente son medicamentos que tienen casi nula absorción por la mucosa nasal. Entonces, no alteran prácticamente el eje hipotálamo hipoficiario y por eso se puede utilizar durante varios meses. 2, 3, 4 meses, 6 meses, ¿ya? Pero siempre controlando el efecto, ¿ya? Pongo la mometasona nasal porque es la que, en estudios, es la que menos absorción tiene todavía, ¿ya? Se prescriben de primera intención, en general asociado a antihistamínicos, alivia los estornudos, la congestión, el prurito, la rinorrea, ¿ya? Los síntomas oculares. El uso prolongado suprime la fase temprana y tardía, y el efecto antiinflamatorio disminuye la liberación de citoquinas y la infiltración celular, ¿ya? Tiene un perfil de seguridad clínica excelente. Lo podemos utilizar en pacientes que tienen hipertensión, glaucoma, trastornos prostáticos, diabetes, no hay ningún problema, ¿ya? Algunos efectos colaterales, irritación nasal, epistaxis sí he visto,
perforaciones septales, nadie de los que les he preguntado lo ha visto, ¿ya? Pero no es para utilizar a demanda, o sea, no es para utilizar porque hoy empiezo con síntomas, hoy me pongo. No, ahí no tiene beneficio. El beneficio empieza recién a los 3 días, a la semana, 14 días, ¿ya? Entonces, hay que tener, esperar un tiempo para que empiece a mejorar, ¿ya? Antihistamínicos orales, primera generación y segunda generación. Lo de primera generación, el más utilizado, la clorfeniramina, se limita su uso por efectos sedantes, efectos anticolinérgicos, boca seca, visión borrosa, alteraciones prostáticas, etc. ¿Ya? Son muy buenos antihistamínicos, son muy buenos para aliviar la rinorrea, pero además son de vida media corta, es decir, hay que estar utilizando 3 o 4 veces al día. ¿Ya? Entonces, para eso nos valemos mejor de los antihistamínicos de segunda generación. No atraviesan o atraviesan muy poco la barrera hematoencefálica, a diferencia de los de primera generación, y producen sedación. Los de segunda generación casi no producen sedación, ¿ya? Y hay varios: loratadina, cetiricina, fexofenadina, epinastina, etcétera, ¿ya? ¿Cuál pueden utilizar? Igual que los corticoides nasales, cualquiera, ¿ya? Y también se pueden utilizar por tiempo prolongado. 30 días, 60 días. Por ahí estos sí los podemos utilizar a demanda en las rinitis leves intermitentes, ¿no? Que te dura menos de 4 días con síntomas leves, sí podemos utilizar 3, 4 días, una semana y suspenderlos, ¿ya? La vida media más prolongada y podemos utilizarlos entonces, la dosis una vez al día, ¿ya? Otros medicamentos que de los que nos podemos valer, los corticoides sistémicos, prednisona, dexametasona, deflazacor, etcétera, que nos ayuda a disminuir el edema de la mucosa nasal, ¿ya? Como un tratamiento, lo podemos utilizar como un tratamiento en la fase aguda, ¿no? Pacientes con síntomas agudos muy intensos, como para ayudar al corticoide nasal y antihistamínico oral a lograr un alivio más rápido. Utilizarlo 3, 4 días, 5 días y no más por los efectos adversos que puede tener, ¿no? Los agonitas alfa-adrenérgicos los utilizamos más como un medicamento para lograr una disminución de la congestión nasal, ¿ya? Eh, podemos utilizarlos combinados con los antihistamínicos orales. El más utilizado, por ejemplo, la pseudoefedrina, ¿ya? Vía oral, o lo podemos utilizar solos de forma tópica, como oximetazolina o nafasolina. Solamente cuando hay congestión nasal, es decir, obstrucción nasal. Y no lo puede utilizar muchos días por sus efectos cardiovasculares, ¿no es cierto? Y los de uso tópico, tampoco podemos utilizar muchos días por lo que pueden utilizar rinitis, un efecto rebote y generar una rinitis medicamentosa. Si yo utilizo más tiempo los vasoconstrictores tópicos nasales en gotas, eh, me van a producir el efecto rebote. ¿En qué consiste? Consiste en que la nariz se va a tapar más que antes. Me destapa la nariz, pero cuando pasa el efecto, se me tapa la nariz más que antes, ¿ya? Entonces, tengo que utilizarlo 5 o 7 días y no más, ¿ya? Porque si no, ya esa congestión nasal ya es más difícil de manejar. Ya estos otros medicamentos no los utilizamos, el cromoglicático. Sí utilizamos, por ejemplo, eh, antihistamínicos intranasales como la acelastina. Los utilizamos recién ahora, porque recién ahora hay un producto que tenemos en el mercado
con acelastina, combinado con un corticoide nasal, combinado con la fluticasona. Y tiene muy buen efecto, ¿ya? Ahora, de uso oral, de la acelastina no está en el mercado. Montelukast, algunos lo utilizan, un antileucotrieno. Yo no lo utilizo, tiene mejor beneficio el antihistamínico bioral. Quizá lo podemos utilizar como ir alternando, ¿no? Por ejemplo, si ya le di un mes de antihistamínico de segunda generación bioral, para descansar le podemos dar un antileucotrieno, ¿ya? Un mes, ¿no? Y así irlo alternando. Pero el beneficio mejor es con el antihistamínico de segunda generación. Anticolinérgicos, el bromuro de ipratropio. También hay un producto que ha salido ya hace un par de años que se utiliza más para la rinorrea, ¿ya? No como tratamiento del estornudo, de la congestión, no. Hay pacientes que tienen mucha rinorrea, el paciente, por ejemplo, con rinitis colinérgicas, vasomotoras, son muy beneficiosos para la rinorrea. Y por último, la inmunoterapia. La inmunoterapia, digamos, es el tratamiento, entre comillas, para curar la enfermedad. Nosotros tenemos que explicarle al paciente que no le vamos a curar la enfermedad. Yo les pongo como ejemplo a los pacientes, porque el paciente llega, por ejemplo, para una cura. El paciente típicamente te dice, yo tomo, doctor, esta pastilla, me pasa, pero si mañana no tomo, otra vez tengo los síntomas. ¿Ya? Es una enfermedad crónica. Entonces, yo le pongo como ejemplo, ¿no? Les digo, ¿usted tiene, por ejemplo, un familiar que tenga alguien que sufra de presión alta? Sí, me dice. Bueno, el paciente que tiene presión alta, ¿qué toma? Toma su pastilla para la presión. ¿Pero esa pastilla para la presión le cura la presión? No, doctor. Si hoy tomo la pastilla, hoy me controla la presión, pero no me la cura. Si mañana yo no tomo la pastilla, mañana sube la presión. Entonces, es igual, ¿ya? Entonces, en este caso es igual. La diferencia que por ahí en la rinitis alérgica, si yo tengo síntomas controlados o estamos en una estación del año donde el paciente no tiene síntomas, yo puedo bajar la medicación e incluso suspenderla, ¿ya? A diferencia de otras enfermedades crónicas como la presión, la diabetes, el hipotiroidismo, etcétera, que todos los días tiene que tomar su medicación, ¿ya? Entonces, la inmunoterapia es lo que trata de alcanzar, entre comillas, curar la enfermedad, ¿ya? Puede ser subcutánea, puede ser bioral, ¿no? ¿Y en qué consiste? Consiste en utilizar el alergeno causante de la enfermedad eh, a dosis muy bajas, a dosis que no produzcan síntomas, y gradualmente se van incrementando, ¿ya? Hasta lograr una dosis de mantenimiento óptimo, cosa que el paciente, al exponerse ambientalmente a ese alergeno, ya no responde exageradamente, ¿ya? Es el único tratamiento que altera la historia natural de la enfermedad. ¿Ya? Hay que utilizar un tratamiento por largo tiempo. ¿Ya? No todos los pacientes responden al tratamiento. Es un tratamiento que a veces utiliza 1 año, 2 años, etc. ¿Ya? Y a veces hay que repetirlo. ¿Ya? Después de 5 años, 7 o 8 años hay que repetirlo. ¿Ya? Entonces, el área nos da un esquema de qué tratamientos utilizar, ¿no? En la leve intermitente, antihistamínicos, ¿no? Descongestionantes, si tenemos obstrucción nasal, alejamiento de los alergenos. Esto en todos los tipos de rinitis. Ya en las moderadas, en las persistentes, ya podemos utilizar esteroides nasales, ¿no?
cromoglicate, que es un estabilizador de membrana para evitar la liberación de histamina del mastocito, pero no lo tenemos. Y la inmunoterapia, como les mencionaba. ¿Ya? Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre estos dos temas?